vamos a empezar desde el versículo 1, Romanos capítulo 3 y versículo 1. Y bueno, verles, hermanos, hay que hacer todo lo posible, hermanos, traer invitados. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 17, 18. Dice así, ayúdenme a leer, por favor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, aunque algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula su fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si vuestra justicia hace saltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Seremos justos? Dios le da castigo. Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si yo, por mi mentira, la verdad de Dios abunda para su gloria, porque ¿qué es? Aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya dedicación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo el pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y desventura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz todos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora vamos a leer el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios, porque todo el tiempo tu palabra hace la obra y el efecto que debe hacer en nuestra vida. Ayúdanos a ver nuestra vida en un espejo y mirarnos con cuidado para poder ir al doctor, nuestro doctor que es usted, y ser sanados. Ayúdanos también a tomar la medicina que tienes preparada para hoy, para sanar nuestra alma y crecer en la gracia y en el conocimiento. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Puede tomar asiento. Hermanos, aquí en el versículo 23 encontramos una afirmación que nosotros cuando salimos a predicar la predicamos, este versículo, y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren el término, la afirmación que dice la palabra, por cuanto todos. Pablo dice en los versículos que leímos, somos mejores que ellos, ya juzgamos a judíos y gentiles y
ya los juzgamos, pero no son mejores que ellos, porque sin lugar a dudas todos somos pecadores. Entonces, déjenme que esta mañana decirle que hay un problema serio acerca del pecado. Pero antes de llegar a donde vamos a llegar, miren, hermanos, ninguna persona cambia si no reconoce su condición de pecador. Mientras usted y yo nos justifiquemos nuestras malas acciones, jamás nuestra vida será arreglada. No importa si usted es cristiano o no, debemos llegar al término donde nosotros nos declaremos realmente culpables y reconozcamos quién soy yo. Déjeme decirle que el problema número uno no es usted no es mi enemigo, ni el mundo es mi enemigo, aunque sí es, y aunque también tenemos que la carne es enemigo, pero el problema número uno de mí mismo soy yo mismo, hermano. Yo soy el que permito desanimarme si alguien habla mal de mí. Yo soy el que decido no trabajar por flojera. Yo soy el que decido hablar de usted si me vienen y me dicen un chisme de usted. Nadie me dice qué hacer, yo decido, hermano. Entonces yo soy el problema y usted es su propio problema que tenemos que arreglar. Amén, hermano. Mire qué tremendo, en qué situación nos pone este versículo. Dice, por cuanto todos pecaron, niños, por cuanto todos pecaron. Sin lugar a duda, el pecado está más despierto hoy, aún en los niños, que en nuestra niñez, hermano. Uno llegamos a despertar, a abrir los ojos hasta los 7, 8 años, y ya de ahí ya no nos cerramos. Pero antes no sabíamos nada. Ahora un niño, hermano, de 3 años, tiene un conocimiento que hasta uno se queda asombrado, hermano. Y prende ideas y reacciona como si fuera un adulto, hermano. Yo creo que son pecadores más pronto, hermano. ¿Ven? Mire lo que dice la Biblia, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están separados de la gloria de Dios. Así como el perdido está separado de Dios por el pecado, el cristiano está separado de la gloria de Dios por el pecado. Nadie que practicamos pecado podemos decir que estamos viendo la gloria de Dios o la manifestación de Dios. Claro, entendemos que el Hijo de Dios es más fácil de arreglar su vida que el perdido, pero aún así no estamos separados de la gloria de Dios, hermano. Qué tremendo. El perdido, hermanos, necesita arrepentirse y tener un arrepentimiento genuino para arreglar su vida con Dios. Pero también, hermanos, el salvo debe tener un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento genuino para que la gloria de Dios se una otra vez a él. Tenemos, hermano, el pecador tiene que confesar los pecados a Cristo para perdón de pecados, pero también el cristiano tiene que confesar sus pecados a Cristo para de igual manera sus pecados sean perdonados, hermano. Usted me dirá, pastor, pero yo soy salvo. Sí, sí es salvo, pero usted está separado de la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Nuestra comunión es rota por el pecado o la práctica del pecado que a veces cometemos los hijos de Dios, como el perdido también. Número, quién sabe qué número llevaré. Pero déjeme decirle, hermano, que algo que nos debe recordar es que su pecado y mi pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Cristo murió por el pecado del perdido y por nosotros también. Lo único que es el escritor en Romanos nos quiere recordar que el pecado nos separa de la gloria de Dios. El pecado nos quita la comunión con Dios y nos entristece nuestra alma, nuestro corazón, y también entorpece, hermanos, la relación de unos con otros, hermanos. Alguien que anda en pecado, déjeme decirle que no quiere tener una relación con los salvos. Siempre anda como lobo solitario, al solo, apartado, hermano. Cuidado con nosotros, hermanos, los que somos hijos de Dios, de no estar aislados, hermanos, de uno de otro. Eso nos perjudica nuestra vida espiritual, hermano. Dice la Biblia que el que viene a Cristo no lo echa fuera. No echa fuera al perdido, hermano, pero tampoco echa fuera al cristiano, hermano. Déjenme ayudarle, hermanos, un poco, hermanos,
para que usted y yo entendamos el concepto de pecado, hermano, y lo terminaremos. Y la pregunta, hermanos, niños, adultos y jóvenes, ¿qué es pecado, hermano? ¿Qué es pecado? ¿Cómo puedo descubrir que soy un pecador? La Biblia nos enseña muy fácil a través de las cosas que hemos oído muchas veces. Y vaya conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 20, como un recordatorio. ¿Qué es pecado? Mire, la Biblia, hermano, nos habla acerca que nos miremos para ver si yo y usted hemos quebrantado alguno de estos mandamientos. Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, la número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es pecado, hijo? Cuando nosotros ponemos a una cosa, a una persona más importante que Dios, lo hacemos un objeto de adoración, lo engrandecemos como si fuera Dios, hermano. Hay muchas cosas que nosotros ponemos antes que Dios y debemos entender que por eso dice, y el pecado nos separa de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios dice que no tengamos Él dice que no tengamos dioses ajenos delante de mí. Déjeme decirle que si nosotros no reconocemos, hermano, que el celular que traemos nos está quitando de la comunión con Dios, vamos a tener problemas, hermano. Niños, jóvenes adultos, señores y viejitos, hermano, o ancianos. Tenemos que entender esto, hermano, que el celular se ha vuelto un Dios en nuestras vidas, hermano. Un Dios que nos controla nuestros pensamientos y aún nuestros deseos, hermano. Aún hasta muchos, hermano, podemos perder la vida en cualquier momento por manejar viendo el celular, hermano. Serio. Se pierde la relación se ha perdido la relación de la esposa con el esposo porque la esposa está en el celular y el esposo está en el celular, los hijos están en el celular y ya no hay comunión, hermano. Ese pecado nos está separando de la gloria de Dios. Por eso ya no sintemos ese gozo de ser cristiano, el gozo de venir a la iglesia, el gozo de ganar almas, el gozo de orar, el gozo de cantar, porque algo nos está robando, hermano. A predicadores y no predicadores, a todos, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en este concepto muy delicado. Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Me acuerdo una vez en la iglesia, estaba María, la del barrio, en aquel, ya llovió. Y el miércoles era servicio de oración. Y una ancianita, hermanos, que en ese tiempo era ancianita, me dijo que andaba ya en los 80s, de repente llorando, hermano, dijo: pastor, quiero que oren por esta persona. Y todo, él no sabía porque hablaba inglés, español, no miraba novelas en español. ¿Y sabe por quién estaba pidiendo oración? Por el suegro de María, la del barrio, cuando le dio un ataque al corazón. Y todos los que hablaban en español nos reímos, hermano. Pero ella dijo, estaba orando por eso porque le dio un ataque, hermano. Es que le dio un ataque al corazón. Hermano, piensa, hermano, cómo es que esto nos hace, hermanos, a desviarnos y atontarnos y amenzarnos. No lo soy. No tendrán dioses ajenos delante de mí, porque preguntamos, ¿pero qué es pecado? Yo soy muy bueno. La mayoría dice, es que yo encuentro un mendigo y le doy $1. No, no es cierto, no les nada. Si hubiera bastantes mendigos pidiéndolo. No somos ni buenos. No tendrá dioses ajenos. Cada uno va a tener que tener la decisión. O vivo dentro de la gloria de Dios y experimento el poder de Dios y la gloria de Dios en mi vida, o voy a vivir una vida fría e indiferente. Escuché de Billy Graham un mensaje y él daba testimonio que él fue a orar por un cristiano, un anciano que estaba muriendo. Y este anciano, hermanos, era un hombre piadoso, pero llamó a Billy Graham que fuera antes de morir. Le dijo, pastor Billy Graham, ore por mí. Estoy muriendo, pero no tengo paz.
pero usted es un buen cristiano. Dice, sí, ha vivido mi vida cristiana toda mi vida. No fui borracho, no fui marihuano, viví con mi familia, pero hay una cosa que me atormenta antes de irme con el Señor. Es que nunca, todo el tiempo estuve batallando con la pornografía y nunca la dejé. Estoy muriendo y no tengo paz. ¿Qué cosas, hermano, que nosotros como cristianos, aún hermanos en la ancianidad, batallemos con un pecado y no lo hayamos entregado a Dios o no lo hayan reconocido como ese pecado nos está quitando de la gloria de Dios? Nos está separando de la gloria de Dios. La verdad, hermanos, debe haber un balance, hermanos, porque ustedes y yo somos bien, pero bien tremendos, hermanos. Oh, estamos listos. Si yo dije esto ahorita, hermano, usted me va a ver en el celular y me va a echar carrilla, hermano, aunque usted esté peor. Es la verdad. O somos listos para juzgar y apuntar, pero porque queremos que los demás vivan mejor que uno, para justificarnos su modo de vivir que está mal. Es que todos, hermano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el libro de Romanos nos dice claramente, se apartaron de Dios, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desvaron, sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan, y todas las cosas que marcan para presentarnos la magnitud de la caída del hombre del pecado. Mira, hermanos, déjenme decir algo, hermano. Si yo y usted no vemos como un pecado, como el pecado nos separa de Dios, hermano, viviremos unas vidas, voy a exagerar, pero unas vidas demoníacas. El hombre caído es igual que un demonio caído, hasta peor, hermano. Los demonios, cuando oyen la palabra de Dios, tiemblan y se ponen nerviosos, pero a veces el hombre ni siquiera tiembla, hermano. No tiene temor. Recuerden lo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos que cuidar, hermanos, que es lo que nos está a ver y observar, que si eso nos estorba, pongámonos un ladito. Y disculpen, hermanos, ¿por qué cree que usted no prende los versículos? ¿Porque no es inteligente? No, ¿cómo no? Y es inteligente. Porque la esposa, hermano, para pelear, ¿quién le gana, hermano? Y las mujeres son cortantes, miren, dan un machetazo y pum, quieren acabar con todo. Uno le gusta más alegar, al hombre le gusta más pelear y alegar y discutir y quiere seguir peleando todo el día y toda la noche, pero la mujer quiere acabar ya, así de pum, como un machetazo que te mocha el pescuezo y se acabó, man. ¿Serio, hermano? Así son, es la verdad. Y uno nos trae de a perrito. Escuche bien, se lo voy a decir una vez más y se lo voy a estar repitiendo a mí mismo y a usted. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A quien dedicamos más tiempo, a quien veneramos, nos le inclinamos y nos ponemos nerviosos, es lo que se debería o es como un Dios para nosotros. Debemos usar la tecnología para bien. Hay tantos diccionarios ahí, hay tanta aprender idiomas y significados y las etimologías de las raíces de cada palabra que decimos. Hay tanto que aprender, hermanos, la verdad. Yo creo, queridos hermanos, ya dijeron amén por las mujeres, ahora van a tener que decir ustedes, mujeres, amén. Déjenle digo qué pienso, aunque yo predico a la mujer, déjenle digo qué pienso de la mujer. Yo pienso que la mujer es más santa que los hombres. Y ustedes echan porras. Yo pienso que la mujer sí puede ayudarnos, hermano. Él más nos la dio como ayuda idónea. Yo creo, hermanos, que en una manera dócil decirle a la esposa, ayúdame, tengo problemas con esto. Y la mujer es especial para hacerlo. Reconozcamos que la primera ayuda que tenemos, si estamos batallando con un pecado, es nuestra esposa. Y la esposa tiene que ser madura para aguantar vara, hermano. Bueno, esa palabra, quién sabe por qué dije. Número 4, hermanos. Miren lo que dice, no tendrás de dioses ajenos delante de mí. La pregunta, ¿qué es pecado? Porque nos hacemos los oncitos como que no sabemos qué es pecado. No te harás imagen ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo,
ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No, Dios nunca ha permitido. La idolatría está totalmente cortante, fuera de la voluntad permitiva de Dios. Dios aborrece la idolatría en todo su esplendor, en todo lo que usted pueda hacer. De tal manera que dice que no hagamos su imagen que está arriba de semejanza en el cielo, ni de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, ni abajo de las aguas. Y dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No le das ni un tipo de reverencia. Mire lo que dice, hey, niños, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que nos aborrecen. Mire, hermano, mire, déjale digo algo que usted no hemos comprendido, no. Escúchame bien. Gloria a Dios, porque Dios te trajo. Y Dios te ha mantenido a pesar de lo que eres y a pesar de lo que fuiste. Cuando tú viniste a Cristo, lo único que Dios quiso darte una oportunidad a ti para que nuestras generaciones, hasta la cuarta generación, hasta los tataranietos, fueran bendecidos por la obediencia de usted y yo, hermano. No se nos olvida, hermano, que pensamos que esto es una religión. No, Dios es un pacto a través de Cristo cuando venimos a Él. Mi generación va a ser bendecida, mis hijos van a ser bendecidos, mis nietos van a ser bendecidos, mis bisnietos van a ser bendecidos, mis tataranietos van a ser bendecidos y los tatas de los tatas a ser bendecidos. Sí, por eso nos debe costar algo ser cristianos, hermano. Mantenernos firmes en el camino, tratar de obedecer y ver a qué Dios dice acerca de mi condición, hermano. No te rajes en el camino de Dios. Dios quiere bendecir tu familia. Qué lástima que a veces nosotros nos salimos del camino de Dios, o mucha gente sale y los primeros que se lleva son sus hijos, hermano, de encuentro, hermano. Y son apóstatas, son blasfemos, maldicen a los hermanos y se hacen groseros y todo lo que acarrea apartarse de Dios, hermano. Hermanas, peleen, porque hay hombres que en su cerebro llegaron a la repartición tarde y no les tocó. Y abandonan a sus hijos. Y dejan que la mujer vaya sola a la iglesia y todavía la critican y la acusan de adulterio y la acusan de tantas cosas, hermano, cuando nada que ver, hermano. Pelee por sus hijos. Le recomiendo que lea el libro de la mamá de los Wesley, de Jan y Carlos Wesley, los primeros predicadores de la, ¿cómo se llama de los sabatistas, los metodistas, hermano. Antes los metodistas, ellos eran como los bautistas, creían en predicar la palabra de Dios en ganancia de almas y tenían servicios en campañas grandes y carpas. Pero ¿sabe que esa mujer quedó sola y que todos sus hijos salieron predicadores? Eso no ande llorando. Las mujeres que se quejan y sufren es porque lo único que se la pasan carnalmente pensando en sus deseos carnales que atender a sus hijos. Ya no le dan ni de comer, una marucha y ahí está. Pone sus pasiones antes que sus hijos. Mire lo que dice, hermano. Dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Papá, y usted, en mí y en usted, hermano, tenemos que reaccionar por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que unirnos a Él. La ventaja como cristiano, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. No se goza, ¿verdad? Les voy a decir algo curioso. Cuando un hombre se quiera rajar, dejar a su familia, ¿no? Busque la canción de, ¿cómo se llama? De Chayito, no sé quién, no sé cómo se llamaba. Pero dice, que jamás merecieron ser hombres. Para que le duela, póngase la topa, que se le quita el mugroso. Pues ¿cómo? Más esa, pero más para darle picones. Porque eso, miren lo que está aquí, hermanos. Miren lo que dice, que Dios castiga, hermano. En otras palabras, Dios quiso hacer un pacto con usted y conmigo cuando fuimos salvos para bendecir mis hijos, pero cuando nosotros rehusamos
y nos salemos de la protección y del pacto de Dios, sus hijos cargarán parte de su maldad. Dice más adelante, Él hace misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos, hermano. Wow, qué tremendo, hermano. Y también dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son gravosos, hermano. Mire lo que dice, hey, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, hermano. Eso quiere decir que el momento que yo y usted fuimos salvos debe decir un sí o un no, y que nos quitemos, no te lo juro por esta. Debe quitarse de su mente. Eso es la hipocresía más hipócrita de las falsedades que hay. No tomarás el nombre de Dios, hermano. Quiere decir que nosotros nunca debemos jurar ni debemos de poner a Dios en todas las cosas que a veces hacemos mal. Lo dice, acuérdate del reposo. Nosotros podemos decir que guardamos el día de reposo, el día domingo, que es hoy. Para los judíos el sábado es una ley judaica para ellos por generaciones, entre generaciones. Luego nos dice, 6 días trabajarás, harás toda obra, mas el 7º día reposarás, para que Jehová tu Dios no hagas en él obra ninguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, y todo lo que está dentro de tus puertas. Todos los que guardan el sábado, si usted observa, no cumplen nada de lo que está aquí, hermano. De los gentiles o las iglesias que se torcieron. Nada van a hacer de nada, hermano. Lo dice los días que Dios nos dio para trabajar y los días que Dios trabajó. Pero mire el versículo 12, hermano. Porque te lo voy a repetir. ¿Qué es pecado? Niño. Cuando tú no honras a tu padre y tu madre, es pecado, porque es un mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sabe qué está diciendo, niños? Que cuando un hijo y una hija honran a sus padres, mire, Dios les va a dar prosperidad para vivir bien. Porque ¿qué serviría que tú estuvieras bien fregado? Bueno, esa palabra tanta mal, que estuvieras batallando y tener muchos días. Sería más bien una maldición que una bendición. Pero Dios promete que cuando un niño, una niña, un joven honra a su papá y su mamá, Él dice que le va a dar largura de días, muchos años. Y en esas bendiciones hay salud, y en esas bendiciones hay bienes materiales, en todas esas bendiciones, hermano. Yo lo he visto, hermano. Lo he visto con muchos, hermanos. Los felicito a los hermanos y hermanas que todavía ayudan a papá y a mamá. Niños, no pierdan eso. Hoy son rebeldes, desobedientes, ingratos, malagradecidos, miserables, sandijuelas. Nomás quieren estar chupando la sangre como una sandijuela y no hacer nada por la casa. Los hijos tienen la obligación de sacar la basura, de limpiar su casa, de lavar los platos, de hacer comida, de hacer todo, y decirle, mamá, siéntate, ya trabajaste mucho, yo lo hago. Pero tienen que servirte hasta la mesa y rogarte. Es un mandamiento, hermano. Dios quiere, porque ¿qué es pecado? Cuando deshonramos a nuestros padres, niños, jóvenes, los deshonramos, nosotros estamos cortando nuestros días de vida, hermano. Con mala salud, batalla financiera y todo lo demás que viene como una maldición por no honrar a nuestros padres, hermano. Usted quiere tener muchos días bien, honra a papá y a mamá. Quiere ser bendecido, honra a papá y a mamá. Niños, pero si usted conociera a mamá y conociera a papá, no importa, son tus padres. Tú nomás mereces lo que tienes. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Miren lo que dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás a falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su casa, de tu prójimo. Escuche bien. Algo tremendo, hermanos, que
en estas generaciones que vamos a ver y va a estar más frío, más tremendo, hermano. Si nuestros hijos no los enseñamos a obedecer y a honrar a papá, vamos a sufrir nosotros los viejos, ¿verdad? Tenemos que enseñarles. Mamá, a tu hijo enséñale que tienes que trabajar y que te tienen que dar dinero de lo que trabaja. Es más, ¿sabe cómo hacían con nosotros cuando empezamos a trabajar? Nos quitaban todo el dinero y nos daban para gastar lo que los papás querían darnos, hermano. Si ganábamos 100 pesos, nos quitaban 90 o 80 y nos daban 20, hermano, para gastar. Era todo de ellos. Así era. Y no hicieron mal. Porque mi mamá ya tiene como 2 años que murió y toda la lloro, toda la extraño. Quisiera darle un abrazo, quisiera verla, quisiera escucharla y hacer todo eso. Ya no la tenemos. Hey, pero tú que la tienes eres bien miserable, cruel. Una cosa que me cae bien gorda, man, no voy a decir quién, pero son predicadores, man, y miran al papá y lo miran como si fuera ¿cómo le diré? Como un mendigo, ¿no? Lo tratan como un mendigo y ándale, para el bote, ándale, para que te cae. Le gritan, le rezongan y ¡wow! ¡Qué horrible! Eso es algo bien cruel. Recuerden, hermanos, que es pecado. Eso no honrar a papá y a mamá. Pero voy a seguir adelante, niños, pongan atención. ¿Cómo se desarrolla el pecado, hermano? No tuvimos tiempo para ver todo este asunto, hermano, pero ¿cómo se desarrolla el pecado? Voy a hacérselo más sencillo. Lo primero es, ¿qué es pecado? Es no obedecer los mandamientos de Dios o quebrantar la ley de Dios. ¿Y cómo se desarrolla el pecado en uno, hermano? ¿Cómo se va desarrollando el pecado? Mire, la verdad, hermanos, que el pecado se desarrolla en nosotros desde la temprana edad, codiciando cosas que no son nuestras. Los niños, y también nosotros fuimos niños, andábamos codiciando el juguete del otro niño y no hallábamos cómo robárselo. A veces hasta le pegábamos o abusábamos en el sentido de golpes si estaban más pequeños que nosotros para quitarle las cosas. Nomás yo lo hice, hermano. Cuando empezamos a codiciar cosas que no son nuestras, creamos en nuestra naturaleza ese detalle de querer cosas que no las podemos obtener y que no son nuestras. Bueno, empieza así, hermano, pero ¿cómo se desarrolla y cómo lo ejecutamos, hermano? ¿Cómo se ejecuta el pecado? Bueno, número uno, cuando yo y usted robamos lo que no es nuestro, ese ya empezó no nomás la codicia, ahora lo estamos ejecutando cuando robamos. Hay veces que Dios nos da lecciones a nosotros los cristianos y a veces vemos algo que nos gusta y no hallamos cómo llevarlo, ¿no? Y luego Dios habla a nuestro corazón y luego le dice, oiga señor, señora, dice que ocupa esa cosa, mire, me la vende. Y dice, no me quiero deshacer de ella, llévatela. Imagínense si hubieran robado. Nomás a mí me pasa, ¿verdad? Cuando mentimos, hermano, cuando mentimos, entonces ejecutamos lo que se desarrolla con un pensamiento, un deseo. Entonces lo ejecutamos cuando ya empezamos a mentir y mentir y mentir. Y el pastor siempre nos enseñaba que es mentiroso, siempre echa una mentira para tapar otro pecado. Y va nomás tapando pozos, pero tapando un pozo más grande hasta que ya es un maestro de la mentira. Cuando mentimos, cuando adulteramos, y recuerden, hermanos, hombres y mujeres, el adulterio no es nomás la acción. El adulterio empieza desde codiciar a la mujer de tu prójimo. Cuando se sube a tu corazón y a tu mente el deseo de otra mujer que no es la tuya, ya cometiste adulterio, dice el Señor Jesucristo, con hombres y mujeres. Aunque yo les dije que las mujeres son más santas que nosotros, pero como quiera son pecadoras.
Cuando odiamos, hermano, y hay el odio que no lo miramos, hay personas que aborrecen y odian a otra persona. Eso, hermano, es cuando el pecado se desarrolla en nosotros. Y hay personas tan falsas, tan tremendas, que odian en silencio, hermano. La Biblia nos dice, hermanos, que el odio empieza con una raíz de amargura. Y luego esa raíz se extiende como brazos bajo, que no se puede ver, así es la amargura, no se puede ver, se extienden los brazos y esos brazos van contaminando todo lo que está alrededor de nuestra vida, hermano. Empezamos con la esposa, luego con el esposo o con los hijos y todos los amigos, de tal manera que empezamos odiando, hermano. Y ya ves que las personas no son ni culpables, hermano. Cuando nos llenamos de orgullo, hermano, es que ejecutamos el pecado. El orgullo es un pecado que no se ve, pero ese pecado es, número uno, naciendo en el corazón de Satanás, transmitido a todos los mortales que somos nosotros. Orgullo, somos orgullosos, hermano. Los he visto y me he visto, hermano. Son demasiados orgullosos y arrogantes. No permitimos que nadie nos enseñe, hermano. Y ese problema lo tenemos los hombres y también las mujeres, hermano. Porque a la mujer Dios le da la posición de servir a su esposo. Y si, ¿por qué? Pues haz tú. ¿Quieres de comer? Hazlo tú. Sírvete tú. No, nomás a nosotros nos pasa, ¿verdad? ¿Qué soy tu gata o qué dices? Pero el hombre también entonces es un gato porque va a trabajar todos los días. La verdad, hermano, no hemos entendido eso, hermano. Cuando nos llenamos de orgullo, hermanos, y no dejamos que seamos enseñados la verdad, Dios nos trajo, somos como en la escuela de cristiana para ir creciendo, ir desarrollando nuevos hábitos y hábitos buenos, porque sin lugar a dudas estamos engendrados en pecado y la naturaleza pecaminosa está ahí todavía. Luego, hermanos, se desarrolla la soberbia, la arrogancia, y llegamos a matar a las personas, no físicamente, hermano, no físicamente, pero hay maneras de matar a tu prójimo. ¿Sabe cuál es una de las maneras que matamos a las personas? Cuando hablamos mal de él, cuando le hacemos que él se mire mal delante de los demás, cuando nos burlamos y lo criticamos o nos mofamos de él para que se mire totalmente mal. Eso es matar a tu hermano. Cuando alguien se interrumpe en una buena amistad y quiere quebrar esa buena amistad tratando de hacer cosas para que esa amistad se quiebre, eso es matar a tu hermano, ¿no? Quiero entonces seguir, hermano. Vamos a dejar ahí hasta qué es pecado y podemos dar un sinnúmero de pecados, porque dice la Biblia: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Totalmente Dios nos quiere librar que obedezcamos estos mandamientos. Recuerde, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el tema, hermano. Bueno, entonces usted me dirá: ¿cómo arreglo mi vida con Dios? ¿Cómo arreglo ese concepto de pecado en mi vida? Bueno, déjeme decirle, es fácil, hermano. Se lleva humildad, se lleva querer, se lleva humillarnos, hermano. Déjeme decirle algo, queridos hermanos, que nos debe funcionar. El hombre, hermanos, el esposo, está hecho para que se eche culpas de la esposa, por amor. Así fue diseñado el hombre, hermano. El hombre es para que aguante las inmadureces y todas las cosas que la mujer casada batalla, hermano. La verdad que nosotros tenemos más compromiso de madurar y ser más fuertes, y debemos ser más fuertes emocionalmente que la mujer, y más sabios que la mujer. Porque ella debe depender totalmente de nosotros, ¿no?
¿Cómo arreglo todo este asunto, hermano? Bueno, dice la Biblia que si alguno, en Santiago capítulo 1, versículo 5, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Número 2, tenemos que confesar nuestros pecados para arreglar nuestra vida con Dios todos los días, a cada momento, a cada vez que usted sienta en su corazón que le falló a Dios, corramos a Dios. Alguien dijo una palabra el otro día que fuimos a la conferencia. Mire, hermano, escuche bien. ¿Cuál era el concepto de David que era conforme al corazón de Dios? No que David no era pecador, no que David fue adúltero y asesino y todo, pero ¿por qué Dios expresó de David que tenía un corazón conforme a él? Tremendo, hermano. ¿Sabe qué era? Su humildad, hermano. Y reconocer y pedir perdón. Y llorar a Dios. Cuando él no sentía el perdón de Dios, y mis lágrimas fueron día y de noche, hermano. Eso quiere decir que buscamos la humildad, la practicamos, dejamos la arrogancia, la altivez y nos humillamos delante de Él, hermano. Y mire lo que dice: la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros no entendemos que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, entonces acarrea muerte espiritual, una separación de Dios, y a veces terminamos que nuestros hijos paguen por el pecado o la falta de madurez de nosotros los padres, hermano. Y si es así, hermano, si es así, porque usted va a lidiar con sus hijos con su amargura por el pecado del hombre, no quiere tener carácter y aguantar. No, es que la mujer es bien gritona, pues todas son gritonas. Es que es bien corajuda, pues todas son corajudas. Es que son exigentes, pues todas son exigentes, ¿no? Y si alguien dice que no, nomás le da la suave y después viene con todo. No los oigo. Romanos 3:10. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Perdón, Romanos 3:23, perdón. Pero mire el versículo 24. Eso está hermoso, hermano. Y debemos, como ganadores de almas, debemos no nomás observar el 23, sino también el 24, 25. Mire lo que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué dice, hermano? Sí, todos somos pecadores, pero el perdido, su vida se arregla cuando acepta a Cristo y le pide perdón. Pero también el salvo arregla su vida porque somos justificados gratuitamente cuando confesamos nuestros pecados y declaramos nuestra condición a Él. Él gratuitamente no nos cobra nada y arreglamos nuestra vida con Él, hermano. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Miren lo que dice el versículo poderoso ahí, versículo 25. Aunque Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermano. Qué tremendo ese capítulo, me lo recomiendo que lo lea todo, hermano. Todo lea este capítulo. Los cristianos somos justificados gratuitamente a través de Cristo, a través de su sangre. Y déjeme decirle que todavía hay suficiente sangre en el Calvario para limpiarnos de nuestros pecados, hermano. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Esforcémonos a cumplir sus mandamientos, lo que Él nos pide. Le dije hace un momento, porque sus mandamientos no son gravosos, hermano. El versículo maravilloso que no lo leemos, que está enfrente, que dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y habrá descanso para nuestras almas, hermano. Es lo que dice el versículo. Entonces, ¿por qué vivir cargados si tenemos redención en su sangre? Pidámosle a Él, hermanos, que nos ayude a cumplir sus mandamientos, hermano. Que los pongamos por obra, porque al final de cuentas, decimos otra palabra que vimos,
es que decimos, oh, yo amo tanto a mis hijos. Sí, hermano, sí, amamos tanto a nuestros hijos, pero es mentira porque no nos peleamos con la esposa y queremos separarnos, ¿sí o no? Nosotros no los amamos tanto. Hagamos de caminar con Dios por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestras familias, por nuestra iglesia y por todos aquellos que van a creer un día, hermano, por medio de usted. Justificados por fe, tenemos paz para con Dios, hermano. Como hijos somos privilegiados. Como hijos somos privilegiados. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos un grande privilegio de ser hijos. Y los hijos que son hijos de papá lo saben. Porque mis hijos que viven en mi casa no pagan renta. Nunca pagaron renta, nunca pagaron luz, nunca pagaron agua. Qué privilegio, ¿no? No pagaron la comida, tampoco nunca pagaron la comida. Tampoco se preocuparon por la gasolina, no se preocuparon por el seguro de los carros. Todo era gratis, hermano. Ese es el privilegio de ser hijo. La verdad es que nomás es de pedir, hermano. A Dios es nomás de pedir como hijo. Ese es el privilegio de ser hijo de Dios. Nomás pide, pero obedece. No seas como el caballo, el mulo, que tienen que agarrarte con freno para que te acerques a Él. No seamos burros ni mulos, hermano. Que nos tienen que rogar para acercarnos a Dios. Y puchar para acercarnos a Dios. Y lo único que Dios quiere hacernos bien, hermano. Isaías nos dice, oh, el asno conoce el pesebre y el buey conoce el pesebre de su Señor. Pero ustedes, mi pueblo, no tienen entendimiento. Es terrible, hermano, que compara que el animal es más inteligente y más agradecido que nosotros los seres humanos con Dios, hermano. Es más, yo le doy de comer al perro y me busca todos los días porque le traigo comida. Y aunque no le traigo comida todo el tiempo, pero como quiera me quiere. Un perro que llegó solo ahí, que no quiero decir quién era. Me quiere bastante, hermano. Yo tenía, cuando venimos para Estados Unidos, teníamos una perrita que se llamaba Lani. Hermano, ella nos olía hasta como una milla, más de una milla nos iba a encontrar, ¿no? Qué fidelidad, o sea, nomás porque le daba de comer. Tanta misericordia, hermano, y tanta gracia de Dios con mi vida. Y qué agradezco a Él. ¿Por qué me niego a Él? ¿Por qué no quiero servir? ¿Por qué no quiero ganar almas? ¿Por qué no me quiero bautizar? ¿Por qué no quiero caminar? No seas mulo ni asno. La palabra asno es igual que burro, igual que mula y igual que macho, pero macho al revés. Como hijos tenemos privilegios, hermano. Gocemos de ese privilegio, con ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie mirando. Recuerda lo que dice, no hay justo, ni aún